Buenos días a las personas que se están conectando a este webinar. Muy interesante, qué bueno que ese número de personas conectadas crezca de esa manera, excelente. Teníamos casi 300 personas registradas en el webinar. Les vamos a dar un minutito mientras que se conecta la mayor cantidad de gente posible para dar el inicio. Eh, es, eh, yo voy a leer muy rápidamente y después ya los dejo con el protagonista principal, o el único tal vez de este webinar, que es Gonzalo Gambio, que nos acompaña ya aquí presente. Muchas gracias a las personas conectadas. Excelente. Bueno, voy a dar inicio. Este es un webinar, taller, en la primera parte de la certificación de video profesional de Sony, que es virtual. Es un ejercicio que ya habíamos hecho el año pasado previo a Integratec Colombia. Lo hicimos, fue muy exitoso. Después hicimos la segunda parte en el marco de Integratec Colombia en Bogotá en octubre y nos salió todo muy bien. Fue espectacular la certificación, entonces, pues obviamente lo vamos a hacer también para México. Eh, estará a cargo, bueno, los contenidos son principios técnicos de audio y video, conectores e interfaces, sensores, códec, cinematografía digital en el mundo del video profesional y buenas prácticas. Está a cargo de Gonzalo Gamio, que es un especialista en el tema, es comunicador audiovisual, máster en marketing y dirección comercial. Six Sigma Green Belt, 22 años en Sony. Inició en 2001 en Chile y desde 2012 está como Product Marketing Manager para toda la región de América Latina de Sony con sede en Miami. Desempeña funciones gerenciales en el área comercial y de marketing para luego desempeñó funciones gerenciales en el área comercial y de marketing para luego especializarse como Product Marketing Manager y Sales Support Engineer de las siguientes líneas de productos: cinematografía digital, cámaras profesionales, Professional Display, cámaras robóticas, audio profesional, productos médicos, CI Media Cloud, y en adición hace el desarrollo y diseño de proyectos audiovisuales para cuentas clave. Entonces, como ven, es un especialista. Sin más, yo los dejo, me voy a poner en mute y también voy a tener mi video y los dejo con Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo a las personas que esta es la primera parte, va a ser una hora. Después vamos a tener una parte presencial en la Ciudad de México, en el World Trade Center, en el marco de Integratec México, el día 14 de agosto, desde las 2 p.m. Vamos a confirmarles el salón a las personas que se registraron para este webinar. Yo personalmente les enviaré un correo informándoles el salón, el nombre del salón exactamente y cómo llegar y todo lo que va a incluir. Van a ser 4 horas muy intensas, muy interesantes, entonces no se lo vayan a perder y aprovechen todo lo que Gonzalo tiene para enseñarles. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, considerando que el año pasado fue muy exitoso esta certificación, que llamamos nivel uno y después la complementamos con una sesión en vivo con nuestras cámaras, con un enfoque especial en las cámaras robóticas, es donde estamos poniendo el foco principal de este tipo de certificaciones, dado que para el mercado de integración en Latinoamérica, que está un poco por fuera o corre paralelo al mercado del broadcasting o de la cinematografía, este tipo de cámaras son las que están siendo más requeridas y por lo tanto queremos dar un enfoque especial. Desde el punto de vista del contenido, básicamente vamos a tocar el mismo contenido del año pasado. El año pasado fue muy focalizado en Colombia, ahora que lo vimos, sabemos que sobre todo el mercado mexicano y por feedback que tuvimos, querían repetir básicamente este mismo nivel de entrada en el webinar o en la presentación. Así que agregué algunas cositas más, pero básicamente es poder partir de lo más básico. Muchas personas saben estas cosas, pero también hay otra gran mayoría que o la ha olvidado o muchas veces no sabía el tipo de información que estamos entregando acá. Es un compendio de varias áreas, tal como lo mencionó Víctor. Vamos a hacer una pasada superficial, dado que cada cosa que estamos mostrando podría ser un webinar en sí mismo, pero es un poco para dar un contexto, cosa que cuando estemos ya en vivo en Ciudad de México en agosto, podamos ya entrar de lleno a cómo se usan las cámaras, el manejo y todo lo que veamos hoy día va a tener va a apoyar bastante, va a dar un sustento bastante importante a lo que nosotros veamos en vivo.
Así que sin más, voy a cortar la cámara, porque esto básicamente era para saludarlos y para los que no me conocían, que me pudiesen ver. Y vamos a ir de lleno ya con la presentación. Así que, si me permiten, voy a compartir. ¿Me confirmas, Víctor, cuando ya se vea la presentación? Sí, la estoy viendo, Gonzalo, la estoy viendo bien, Perfecto. adelante. Listo, entonces cortamos cámara y comenzamos. Bueno, amigos, esta certificación que llevamos nivel 1 es partir con los principios básicos de video. Nosotros aquí, y como pueden ver en esta ilustración, en este slide, vamos a partir con las pequeñas definiciones, con lo primigenio, que es básicamente el término video, o video, como le dicen también en España. Básicamente la etimología es la palabra videre, ¿ya? Yo veo. ¿Ya? Qué cosa más simple que la etimología de esta palabra para poder describirlo. Desde el punto de vista de lo que es la señal de video, como ven acá, está formada por un grupo de líneas que está agrupada, en un caso, en campos pares e impares, cuando el video interlaceado, o cuando están leyéndose una tras otra, es básicamente una lectura progresiva. Pero más allá de eso, la señal de video compuesta está compuesta obviamente por tres áreas principales. La luminancia, que es el componente, como dice ahí, de la señal de video que contiene información de luz o brillo. La crominancia, que es obviamente la información de color. Y los sincronismos, que es la manera en cómo poder marcar la pauta y de qué manera ordenada se pueda leer toda esta información y que sea representada en el display. ¿Okay? Nosotros utilizamos como instrumentos para ver este tipo de señales los monitores de forma de onda, osciloscopios, o también los vectorscopios, para poder ver que cada color esté cayendo en la casilla que corresponde, para que nuestros amigos de control video en un canal de televisión, por ejemplo, puedan estar seguros de que, sin importar si tienen algún tipo de problemas de visualización de color, sepan que el color está cayendo en la casilla que corresponde, ¿ok? Y que se pueda interpretar y visualizar de manera correcta. Así que eso es básicamente lo primero que podemos ver en la señal de video control. Después, como les decía, hay dos tipos de representación o exploración de esta señal. Una es la exploración entrelazada, que la usamos leyendo primero el campo impar y después el campo par. Esto se ha creado básicamente y se ha utilizado hace muchísimos años, hace eones, como se dice por ahí, debido a tener que ser eficiente en la manera de transmitir esta señal en un ancho de banda determinado que muchas veces está entre los 6 y los 8 MHz. Por lo tanto, la manera más eficiente de representarlo era separar la señal en dos campos, un campo par y un campo impar. Eso tiene ventajas y también desventajas, como lo pueden ver ahí. O sea, reduce el uso de ancho de banda, da mayor fluidez, aún teniendo un ancho de banda bajo, pero también tengo otros problemas como el efecto peine o la pérdida de reproducción vertical respecto a lo que es un sistema progresivo, que es lo que está a la derecha. En el fondo, leo secuencialmente cada línea, tal como si leyéramos un libro. ¿Okay? Al día de hoy, básicamente trabajamos muchas veces todo en progresivo, pero los canales de televisión, cuando estoy por transmisión aérea, siguen trabajando en interglacial. O sea, siguen coexistiendo ambos tipos de exploraciones. El tipo de señal de video, tenemos la señal de video analógica y la digital. Como ven ahí, la representación en la analógica es continua, la sinusoide, es una función infinita de puntos, si sufre inducción de ruido, si tiene pérdida en la generación, eso básicamente si para los que son más viejitos, los que trabajaron o trabajamos con, por ejemplo, VHS, Super VHS o cassettes de audio, cada vez que sacábamos una copia del máster íbamos perdiendo calidad. Entonces había pérdida en la generación cada vez que copiábamos. Y también variaba la calidad por el tipo de soporte. Eso se veía mucho en la parte de audio también y en la parte del video también. Entre un VHS y un Super VHS había diferencias en la cantidad disponible de información. O sea, el soporte sí también generaba una diferencia. En el caso de las señales digitales, son discretas, son valores concretos, 0 y 1, no sufre inducción de ruido
Por ejemplo, si yo coloco sobre un cable HDMI, un cable de corriente al lado, no hay una inducción de ruido, como si pasaba si colocaba un cable de corriente al lado de un cable RCA, sobre todo si no estaba blindado, iba a tener algún tipo de inducción. O cuando, por ejemplo, prendía la licuadora o la juguete, se empezaba a inducir el televisor. Entonces, en el caso de las señales digitales, esto no pasa, porque básicamente yo estoy enviando un tren de 0 y 1, que independiente de que yo pueda agregarle algún ruido electromagnético o alguna fuente de ruido, en la señal digital va a ser siempre infinitamente 0 o 1. O sea, va a trabajar, no sabe interpretar el ruido. Y no varía la calidad con el tipo de soporte. O sea, entre un CD y un Blu-ray, básicamente los mismos datos. O sea, son solamente datos binarios. Aquí ya pueden poner un poquito más interesante, y con lo que también nos vamos topando día a día, es un poco ir entendiendo de una manera bastante simple, no es un análisis profundo y exhaustivo, respecto a las diferencias que hay entre la cámara de video y el ojo humano. Nuestro ojo y la cámara, en el fondo, se basa en cómo actúa el ojo. Como ven ahí, es un organismo que detecta la luz. Y en el fondo lo que vamos a hacer es transformar esa energía lumínica en señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico para que finalmente sea nuestro cerebro el que decodifique y nos haga ver. O sea, el ojo es el instrumento que capta la luz y transduce esa luz o esos fotones, los transduce a pulsos eléctricos. Quienes detectan los distintos valores o longitudes de onda de la luz, que se interpretaría como color dentro del espectro electromagnético visible, serían los conos y bastones. Los conos son los encargados de detectar los colores y los bastones son los encargados de detectar las variaciones de brillo, las variaciones de luz. Hay más bastones que conos en el ojo, y básicamente los conos están más ubicados más hacia el centro del área donde recibimos la luz. Entonces, como ven ahí, el objeto real pasa por el aparato ocular, por el tipo de formación cóncava que tiene, va a estar invertida la imagen en la retina, y es el proceso del cerebro el que la pone boca arriba, tal y como nosotros la vemos en el mundo real. O sea, por eso decimos que básicamente el cerebro es el que ve. Entonces, algunas diferencias básicas entre el ojo y la cámara están, como ven ahí, el ángulo de visión, la resolución del detalle y la sensibilidad y el rango dinámico. Siempre lo que buscamos desde el punto de vista de la tecnología es que la cámara se parezca lo más posible al ojo en términos de cómo actúa. ¿Okay? El ojo, a través del cerebro, hace compensaciones o hace cambios o hace adaptaciones que son automáticas, que no tenemos que pensarlas, que tenemos que graduarlas mecánicamente. Y Sony, desde ese lado, ha buscado con su tecnología, sobre todo de procesamiento, integraciones de algunas funciones de inteligencia artificial en cámaras, tanto robóticas como cámaras de video, poder, por ejemplo, sobre todo desde el punto de vista del enfoque, poder ser tan preciso como lo hace el ojo humano. Así que esto es una carrera que comenzó hace poco, pero que va a seguir por mucho tiempo más, en términos de perseguir que la cámara pueda ser tan adaptativa como el ojo humano, y también mantener las funciones mecánicas o manuales, porque eso queda básicamente a decisión del operador o del creador, del creativo. Si quiere usar todo automático, confiando en los algoritmos y nuevas tecnologías que hacemos, y al mismo tiempo poder trabajar con la cámara de manera total y absolutamente manual. Gonzalo, perdona, Dígame. la audiencia nos dice que estaba el volumen un poco bajo, entonces si por favor puedes hablar un poco más cerca de tu micrófono. Nosotros ya le Ok, subimos al máximo aquí en los controles. Gracias. ya. ¿Se escucha mejor ahí? Dígame si a este nivel de voz se Yo escucha te mejor. escucho muy bien, pero había
tres personas diciéndonos lo mismo, entonces, bueno, no, ya sería que Ya. hables lo más cerca de tu micrófono y es eso, muchas Sí, gracias. lo tengo aquí ya al ladito el headset, así que vamos a subir, a incrementar un poquito más el volumen. Gracias, Pero bueno, Víctor. no hay problema. Como les comentaba, el primer punto es el ángulo de visión. Aquí, respecto al ojo humano, en el caso de la cámara, esto está determinado por el lente, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de lentes con distintas distancias focales, ¿ok? Entonces, dependiendo qué rango quiero alcanzar, vamos a tener que usar un teleobjetivo o un lente amplio, un lente wide, un gran angular, y eso va a tener distintas implicaciones y se va a comportar de manera distinta. O sea, si, como ven acá, aunque el ojo humano tiene una longitud focal aproximada de 22 milímetros, esto es engañoso. O sea, no es tan sencillo el ojo en términos de homologarlo con una lente. La parte posterior de nuestro lente está curva, en el caso del lente está el plano focal del lente que llega al sensor que está completamente plano. La periferia de nuestro campo visual tiene, como dice ahí, progresivamente menos detalles que el centro. O sea, nosotros focalizamos en el centro del ojo el máximo de resolución o enfoque. ¿Okay? Y lo que nosotros vemos es la combinación de ambos ojos. ¿Ya? La lente con el sensor son bastante más objetivos respecto a lo que pueden percibir y cómo eso es finalmente traducido en la cámara o en la foto. Entonces, cada ojo tiene desde cualquier lugar de un ángulo una visión de más o menos 120 a 200 grados. Ya, pero nosotros al solaparlo tenemos básicamente 130 grados, que es lo efectivo, donde realmente estamos viendo todo. Pero en el ángulo de visión central, básicamente nos reducimos a 40 o 60 grados. O sea, se dan cuenta que si bien tenemos mucho potencial, incluso por temas de necesidad y evolución, necesitamos focalizar en un punto bastante más estrecho lo que estamos viendo, para captar, tener la atención y desde ese mismo punto de vista poder, en el fondo, sobrevivir o seguir adaptándonos al entorno. O sea, tenemos una maquinaria que es bastante robusta, pero en el fondo tenemos que utilizar de manera muy eficiente lo que realmente nos ayuda. Entonces, ya ahí hay diferencias adaptativas reales entre lo que es una lente con el sensor de la cámara que ven de manera objetiva respecto a lo que hace el ojo humano. Así que ahí vamos entendiendo que hay diferencias y que no siempre podemos decir y traducir de manera directa qué es lo que yo veo, a cómo lo voy a interpretar dentro de una lente. ¿Okay? Ahí van a haber siempre algún tipo de diferencia. Desde el punto de vista de la resolución y el detalle, como ven ahí, la mayoría de las cámaras digitales actuales tienen de 12, 50 o a veces un poquito más de megapíxeles. Y nosotros basamos la correlación para compararnos respecto a un sensor de una cámara de alta resolución en la visión 2020, que sería la visión de rango completo de nosotros. Entonces, el ojo humano, como ven ahí, es capaz de resolver el equivalente de una cámara de 52 megapíxeles, entendiendo un ángulo de 60 grados. Pero en el fondo nosotros concentramos la resolución siempre al centro, ¿ya? Hacia la periferia del ojo vamos bajando, ¿ya? La cantidad de resolución disponible. Y como les decía, esto tiene otras ventajas adaptativas y evolutivas para realmente tener al centro el foco de atención y poder tomar decisiones respecto a eso. Probablemente si tuviésemos un enfoque, una resolución igual, homogénea, en todo nuestro campo visual, no tendríamos probablemente un punto de atención cuando lo necesitara. Y nosotros, a medida que movemos nuestro ojo hacia arriba o hacia abajo, ese punto de atención se va a mantener, siempre en el centro de la visión. Es por eso que nosotros cuando leemos una imagen o la vamos pintando visualmente, detectamos o fijamos puntos de atención. ¿Ok? Eh, Como ven ahí la parte de la simetría, como dice, cada ojo es capaz de percibir más detalle bajo su línea de visión que hacia arriba. ¿Ya? Y la visión periférica, nosotros, si ustedes lo ven, si están, por ejemplo, de noche, la visión periférica va a ser bastante más sensible. O sea, en condiciones de baja luz, la visión periférica es más importante. En el fondo es para detectar si algo aparece por el lado, si grandes volúmenes aparecen por tu lado. Algunos, lo he leído en varias partes, algunos científicos
desde un punto de vista evolutivo, entienden que poder ser más sensible a percibir grandes volúmenes que se muevan en nuestra periferia del ojo podía entenderse o traducirse a lo que hacían los cazadores en nuestro antepasado, en que si estaban cazando de noche, por ejemplo, cazando mamuts, sabían que había otro depredador, que era el diente de sable, que competía por la misma presa. Y el humano se convertía al mismo tiempo en una presa de estos dientes de sable. Entonces, el poder detectar en la periferia del ojo, en condiciones de baja luz, este tipo de volúmenes grandes podía interpretarse como que estábamos atentos en ver si venía otro depredador por el costado hacia nosotros o hacia la misma presa que está buscando cazar. Y de noche, básicamente nosotros empezamos a ver blanco y negro. Se han hecho algunos ejercicios, experimentos a gente que le han puesto en condiciones de luz muy, muy bajas, de qué color es ese árbol. Y ellos te van a decir, por su memoria, que son hojas verdes y tronco café. Pero han hecho pruebas pintando el árbol de azul y, qué sé yo, amarillo, y de noche, y la gente sigue viendo o percibiendo que va a ser verde con café. En el fondo, nosotros igual terminamos viendo en blanco y negro, cuando estamos en condiciones muy, muy, muy bajas de luz. Otra cosa importante es el rango dinámico. El ojo humano tiene un rango dinámico de prácticamente 24 stops, comparado con lo que tienen las cámaras. Las cámaras de cine más avanzadas están en el área de los 16, entre 15, 16, 17 stops. Así que tenemos bastante más pasos de diafragma que lo que tiene una cámara. ¿Okay? Y nosotros podemos adaptarnos automáticamente, sin pensarlo, en poder adaptar la luz y adaptar este diafragma. ¿Okay? Eso sí, el ojo está bastante más avanzado. Otra parte es la sensibilidad. Nuestro ojo también es bastante sensible a las bajas luces y también a las luces más altas, pero no tenemos, en el caso de configurarse una cámara, poder tener un registro en alta velocidad o en baja velocidad. Ya esas son características exclusivas del aparato que registra, en este caso una cámara. Nosotros vemos todo en vivo, no tenemos la posibilidad de poder ni acelerar ni de decrecer la cantidad de cuadros por segundo. La persistencia retiniana, que es básicamente cuánto tiempo queda una imagen retenida en el ojo antes de que el cerebro la decodifique y pase a la siguiente, está en el rango de un 18avo de segundo. Todo lo que veamos más bajo de un 18avo de segundo lo vamos a ver ya como un parpadeo, como un flicker. Sobre un 18avo ya lo vemos como una imagen continua. Después, desde el punto de vista de la óptica, para nosotros que estamos en el mundo audiovisual, si bien aquí hay una descripción de división de tres grandes bloques de la óptica, no les voy a ir leyendo cada línea del slide por razones obvias, ustedes la pueden ir leyendo en cada punto mientras yo voy dando el contexto, pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar más, o vamos a estar más preocupados de la óptica geométrica. Y esto nos lleva a un razonamiento no menor, que la óptica, la calidad de la óptica que estemos ocupando o la que elijamos usar, va a tener un impacto directo en el resultado. O sea, con una misma cámara, si yo tengo una cámara, por ejemplo, una Sony Venice, y le coloco una lente cinematográfica, digamos, de las marcas estándar de alta calidad, Angino, o Cook, o Zeiss, voy a tener un resultado primero que básicamente sé a lo que voy, sé qué esperar. Y si utilizo una óptica que no está bien graduada, que probablemente no está pensada o no está hecha con la precisión que una óptica de cine, voy a tener un resultado más deficiente, probablemente con mayores aberraciones cromáticas o geométricas. También es cierto que cada día las ópticas en general van avanzando y van mejorando, independiente de que sean las marcas clásicas, así como nuevos competidores. Cada vez se ha acortado la brecha entre uno y otro. Sobre todo en el caso del cine, cada lente tiene lo que llaman carácter. Hay lentes que llevan más alguna tonalidad que otra, hay lentes que tienen mayor o menor astigmatismo hacia los bordes. Y eso finalmente va a terminar siendo una consideración estética por parte del director de foto.
¿ya? Pero ahí hay una decisión que se está tomando ex profeso para lograr ciertos resultados, ¿ya? En general, las ópticas deberían no tener o no generar aberraciones geométricas o cromáticas. Sobre todo las cromáticas, que son las que van a hacer que se vea distorsionado el color, o que pueden generar algún problema en la separación del color. Esto es lo inverso cuando pasan los proyectores, por ejemplo, que ahí la lente lo que hace es emitir o proyectar la luz, en el caso de la cámara es captar la luz. Entonces, si hay problemas en la calidad, en los materiales, etcétera, de los lentes, esto va a generar problemas. Y si lo llevamos a las cámaras, por ejemplo, las cámaras robóticas, que son cámaras que desde el punto de vista de su estructura óptica son bastante más pequeñas que lo que puede tener una óptica cinematográfica, una óptica para televisión con monturas tipo B4 o E-mount en el caso de la full frame para las cámaras Sony. En cámaras pequeñitas, robóticas, que son pequeñas porque tienen que tener un tamaño adecuado para trabajar en ambientes muchas veces no muy grandes, eh, es más probable que algunos fabricantes no le presten tanta atención al tipo de óptica, a la calidad de la óptica, porque consideran que son cámaras que no, por el costo de adquisición, no deberían ponerle mucha atención ahí. Nosotros desde el lado de Sony, y aquí lo digo derechamente como funcionario de la marca, nosotros sí tenemos una preocupación exhaustiva, independiente del tipo de cámara que tengamos, ya sea esta robótica o sea una cámara de cine o de televisión, e incluso los proyectores, que son los que también van a terminar emitiendo esta imagen al otro lado del proceso, consideramos que la óptica es una parte primordial. Así que en nuestro caso, independiente del tipo de cámara o su segmento, la óptica tiene un factor primordial. Así que buscamos evitar todo este tipo de aberraciones, tanto cromáticas como geométricas, o el tipo de distorsión, como ven ahí, la distorsión de barril o la distorsión de corsé. Y eso es importante si ustedes, los que son integradores, por ejemplo, tienen la oportunidad de hacer un benchmark y probar las cámaras de una marca al lado de la otra para que vean su comportamiento. Sin miedo y sin duda les digo que van a ver que las cámaras Sony, desde el punto de vista óptico, somos extremadamente robustos, sin importar en qué gama de cámara estén. ¿Me siguen escuchando? Creo que tuve un pequeño problema con el micrófono. Sí, yo te escucho muy bien, te he escuchado muy bien todo el tiempo, Y creo que se me Gonzalo. apagó el micrófono. Déjame energizarlo. Dame un segundo. Y lo... Hay gente que dice que no te oye bien, otros dicen que te oyen muy bien, y- entonces no sé si sea ya puntualmente el tema de los equipos de las personas. Lo ideal sería que lo escucharan con audífonos Fíjense, eh, y ¿me así escuchan? ya, yo te escucho perfecto. Sí, ya, súper. Sí, yo ahora ya puedo escuchar por los audífonos otra vez. Entonces, bueno, como les decía, eh, todo lo que nosotros podemos ver y que los sensores de nuestra cámara van a captar está dentro de lo que llamamos el espectro visible, ¿ya? Del espectro electromagnético de la luz. Aquí vamos desde las longitudes de onda ultravioletas, como ven, hasta hacia el lado derecho las infrarrojas. Y nosotros, al final del día, de todo este espectro, vemos apenas este pequeño segmento. También he leído varios científicos que dicen que por una buena razón solamente nosotros vemos solamente este pequeño espectro. Imagínense que como seres humanos pudiésemos visualizar tanto los rayos ultravioletas como las ondas infrarrojas. Sería bastante difícil sobrevivir viendo tantas longitudes de onda que probablemente no son necesarias. ¿Ok? Entonces nosotros vemos una parte muy acotada del espectro. ¿Ok? Dentro de las aberraciones que vamos notando, y esto ya lo vamos llevando directamente a la parte audiovisual, y es algo que está muy en boga con el uso de sobre todo los Large LED, para usarlos como background, tanto en broadcasting, en eventos o en cinematografía,
es lo que llamamos el famoso efecto Moiré, ¿ya? No es algo nuevo, esto es algo que que siempre se ha visto. Antiguamente, yo me acuerdo en mis tiempos que estudiaba televisión, siempre se nos decía, eviten usar camisas a cuadro cuando estén frente a cámara porque se va a generar este efecto. Y esto básicamente es el solapamiento de dos tramas distintas. Y en en el mundo actual, en que las cámaras, sobre todo las cámaras que son 4K, son de altísima resolución, si yo enfrento el sensor de una cámara 4K a por ejemplo, un Large LED, en que su distancia entre píxeles, o llamamos el dot pitch, es, por ejemplo, de 2.3 o 4 milímetros, se va a empezar a hacer evidente y se va a generar este efecto de solapar la trama, que es muy finita del sensor 4K, versus una trama con mucha más distancia entre píxeles que es lo que da el Large LED. Y eso empieza a generar este problema. Eh, el mundo del broadcast, incluso que son la gente que está más preparada o que son los profesionales eh, con más sabiduría al respecto, incluso en esos mercados, como estas son tecnologías que han llegado a veces más rápido de lo que ellos pensaban o que iban a poder manejar, han cometido errores en poner pantallas que tienen un dot pitch muy grande respecto al tipo de cámara, o han mezclado dot pitch de distintas pantallas en el mismo escenario y eso va generando y va sumando problemas. Afortunadamente, ya han pasado algunos años desde que esto se implementó y vemos que ya, sobre todo los broadcasters, han ido resolviendo este tema y hay algunas maneras de subsanar estos problemas del muere. Y el muere también se está generando, por ejemplo, en el cine, cuando hacemos producción virtual, en la cual también usamos una pantalla Large LED de fondo. En el caso de Sony, nosotros tenemos nuestra pantalla Verona, que es nuestra tecnología Crystal LED, que tiene dos tipos de pitch o dot pitch, uno de 1,5 y otro de 2.3 milímetros. En el caso de cuando voy a usar una pantalla, un billboard de publicidad caminero, o los que vemos en los supermercados o en grandes lugares, que los voy a ver a mucha distancia, estamos usando pitch de 4, 5 y 6, ¿ya? O sea, a mayor distancia, aunque tenga un pitch más grande, el ojo humano es capaz de poder consolidar una sola imagen y verla completa, ¿ok? La cámara no puede hacer eso. O sea, si yo pongo, por ejemplo, un Large LED con un dot pitch de 6 milímetros entre cada diodo y me pongo a 40 metros de distancia, no voy a ver la distancia que hay entre esos píxeles y voy a ver una imagen completa, completamente sólida y bien definida. Si me acerco a 1 metro a esa misma pantalla con un dot pitch de 4, 5, 6 milímetros, voy a ver básicamente puros puntos aislados, ¿ya? Entonces, la distancia también juega un factor, la distancia de visualización. Es por eso que se recomienda, si en el caso que voy a usar una pantalla Large LED de fondo, que tenga un pitch alto, digamos, sobre 2.3 o sobre 2.5, es alejar al talento de la pantalla para tener una mayor distancia y que el centro y que la focal se centre en él. Entonces, con eso ya voy a poder evitar este efecto muere. Lo otro es cambiar el ángulo también de la cámara, ajustar la velocidad del obturador. E incluso en casos más extremos hay algunos filtros físicos que se pueden colocar delante de la cámara para ir minimizando esto. Muchas veces una cosa a costa de otra. En el caso de aplicar filtros físicos, voy bajando un poco la luz, ¿okay? Voy afectando los stops de la cámara. Pero tengan en cuenta de que en el mundo de la creación de contenido actual, sobre todo en la parte de broadcasting, eventos en vivo y cinematografía digital del área de producción virtual, el Moiré es un tema que hay que estar siempre atento, es un tema que se produce físicamente por superponer dos entramados distintos, así que corregir esto en postproducción es extremadamente caro, así que es muy importante poder tomar las medidas antes de. Incluso, eso lo cuento de manera referencial, nosotros tenemos en nuestros Crystal LED, que es el Verona, como les decía, hay dos tipos de pitch ahí, 1.5 y 2.3,
tenemos una suite, un software para trabajar dentro de Unreal Engine, que es donde generamos, o la industria genera muchos de estos paisajes virtuales, que es un Virtual Toolkit. En el fondo nosotros lo que hacemos es poder meter de manera virtual una Sony Venice dentro de Unreal, para que independiente del lente que yo seleccione, como tengo todos los parámetros de la cámara como si estuviera en el mundo real, me va a poder detectar de manera anticipada, en lo que llamamos previsualización, a qué distancia estoy seguro o a qué distancia estoy empezando a tener un posible muere. Entonces, nosotros, como decimos en Sony ahora, arreglamos las cosas en previsualización y no en postproducción, o evitar arreglarlas en postproducción porque eso integra costos de fixing que llaman, que son muchas veces extremadamente caros. Así que le puse un poquito aquí de atención a la parte del Moré porque es algo con lo que se van a empezar a encontrar. Y por supuesto, las cámaras robóticas, que son las con las que nosotros vamos a tener acercamiento directo ese día en Integratec, no están ajenas a ello. En la parte de sensores, el sensor es básicamente el que va a convertir la luz que pasa a través de la lente en voltaje para que sea procesada a través de lo que llamamos procesos matriciales por los distintos tipos de procesadores. En el caso, por ejemplo, de las cámaras Sony que tenemos en la línea cine alta, tenemos los procesadores Bion-C, que son extremadamente poderosos, que están procesando imágenes 4K en tiempo real. Dependiendo del tipo de cámara, va también cambiando el tipo de sensor. Nosotros, por lo general, en las cámaras robóticas usamos sensores de media pulgada, que son los que están aquí al lado izquierdo, o de 1 pulgada. Salvo la cámara FR7, que es una cámara robótica que pertenece a la familia Cinema-Line, es la única cámara que tiene un sensor full frame, tal como lo tiene la famosa FX6 o la FX9 o las Venice, que son sensores full frame. Pero eso es básicamente lo que es el sensor, ¿ya? Sony, por decirlo de esta manera, el fabricante y desarrollador más grande de sensores de imagen del mundo. Tenemos una ventaja sustantiva respecto a otros fabricantes. Incluso Sony vende, vende sensores, digamos, a granel a otros fabricantes, pero toda la tecnología y la electrónica propietaria, eso no se vende. Eso es lo que nos da también bastante distancia entre los sensores que hacemos nosotros para nuestras cámaras respecto a lo que pueden hacer otros participantes del mercado con el sensor a granel, por decirlo así, que nosotros vendemos en el mercado. Entonces, la tecnología de sensores que nosotros utilizamos son CMOS, en este caso están los Exmor R o el Exmor RS, que es la nueva generación, que es un sensor stack. No es mucha la diferencia que hay con los R desde el punto de vista conceptual, pero vamos concentrarnos en el Exmor R, que es el que más tenemos en nuestras cámaras ahora. Y ha sido todo un reto de cómo aprovechar mejor la luz, que a la larga eso es lo que siempre estamos buscando. Cómo aprovechar mejor el captar la luz para que pueda ser transferida, transformada a pulso eléctrico y por lo tanto después matricialmente procesada dentro de la cámara. Una de las cosas que más costaba era evitar la pérdida de luz. Entonces, en el fondo, nuestros sensores CMOS Exmor R son sensores retroiluminados. Como ven acá, como están en el dibujo, tenemos los microlentes ya en el chip con el filtro de color. Y la superficie receptora de luz está por delante de la parte del cableado. Entonces, eso es lo que hace que aprovechemos de mejor manera la luz dentro del sensor y que esto se traduzca de manera efectiva al proceso matricial y que obtengamos los colores y la información, si no completa, lo más completa posible de lo que se puede eh, captar, ¿ya? Entonces, esto respecto a otras tecnologías de sensores que tienen otros fabricantes, la verdad que estamos bastante más adelante. Y esto tiene un impacto directo respecto al espacio de color, que es lo que en el fondo nuestra cámara puede ver, interpretar y que nosotros también vamos a poder interpretar y trabajar sobre él en la postproducción para que finalmente sea desplegado en una pantalla o un proyector.
En estricto rigor tenemos el espacio de color, el ACES AP0, que es básicamente el espacio de color completo, que muchos hemos visto esta mancha, por decirlo así, en varias fabricantes o en varios de fabricantes de displays también. Y cada espacio de color va a ocupar un triángulo dentro de este triángulo más grande. En el caso del video Full HD, por decirlo de cierta manera, usamos el espacio de color ITU BT709. Para la cinematografía clásica, vamos a usar el espacio DCI P3. En el caso del HDR, usamos el ITU BT2020. Y si se fijan, haciendo como un sándwich al BT2020, tenemos los dos espacios de color que usamos en Sony, que es el SGAMUT 3.cine y el SGAMUT 3. Y eso va a tener algunas implicancias de cómo decido cuánta información de color voy a utilizar para terminar, para cinematografía, para HDR, etc. Pero en el fondo, si bien el Sony que dice es Gamut 3, tengo más información disponible que lo que ya permite el BT2020, que es el que se usa para 4K HDR. O sea, en el fondo Sony aún así tiene más información disponible para poder trabajar. En el caso de las cámaras robóticas, por lo general trabajamos por las cámaras, por ejemplo, como la A40 o la X400. Son cámaras que trabajamos muchas veces en espacio de color 709, que es el espacio de video normal. ¿Ok? Tenemos otras cámaras como la FR7 que van a trabajar en espacios de color, si así lo queremos, para el logarítmico, ya que en el fondo capturamos una gran cantidad de información que es mucho más grande que el espacio de color. También tenemos el patrón Bayer, que en el fondo es cómo la cámara va a poder, o cómo filtrar los tres colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. En el caso del debayering, que es el demosyking, lo que la cámara hace en el fondo es tener 2 píxeles verdes, uno rojo y uno azul. Tenemos 2 píxeles verdes porque el ojo humano es muy sensible a esa longitud de onda, y aparte que por ahí va toda la información de luminancia. Por eso básicamente tenemos 2 verdes por uno rojo y uno azul. ¿Okay? Hay otras maneras de interpretar este tipo de mosaicing, dependiendo cuántos sensores tenga la cámara, pero en estricto rigor el más utilizado es el patrón Bayer. ¿Okay? Entonces esto se elige, que lo llamamos relación 2 a 1 a 1. Está la sensibilidad de la visión humana, la percepción de la luminancia, el detalle y la nitidez. O sea, con el doble de píxeles verdes que rojos y azules, puedo captar más detalles de luminancia, que es algo obviamente muy, muy importante, y también balanceamos de mejor manera los colores. Básicamente, no sé, pero existe más del 80% de las cámaras trabajan con sistemas de Bayering o sistema de patrón de Bayer y después el de mosaicing para poder interpretar los colores en esa clave 2 es a 1 a 1, que sería 2 verdes por uno rojo y uno azul. Y básicamente lo pueden ver como una pequeña representación. Este tipo de información de lo que es el debayering o los de mosaicing son informaciones que son bastante profundas, y eso es desde el lado de vista de la ingeniería electrónica o de la ingeniería que se mueve hacia la parte del contenido audiovisual, es muy profundo. Así que aquí básicamente lo tocamos de una manera muy conceptual, solamente para entender que existen estos tipos de procesos involucrados en todas las cámaras. Ahora, lo que ya está en boga hace mucho tiempo es el HDR, significa High Dynamic Range, que en el fondo es crear nuevos tipos de imágenes, aprovechar al máximo lo que la cámara está captando, porque también los displays ahora son capaces de poder entregarlo. En el mundo real, básicamente, nuestro ojo se va a poder mover de manera automática y se va a adaptar a los distintos cambios de luz. ¿Ya? El ojo automáticamente, la pupila va a cerrarse, abrirse para dejar entrar más o menos luz cuando lo requiera. En la cámara, lo que sería deseable es que la cámara pudiera captar también lo mismo, al igual que el ojo humano, en este caso como 10 elevado a la quinta. Pero sabemos que objetivamente la cámara muchas veces no es capaz de hacerlo. Tiene que priorizar o elegir dónde va a captar. ¿Ok? De los espacios de color que hablamos anteriormente, eh, básicamente el ojo humano tiene un rango mayor que lo que tiene la cámara. Y en los antiguos CRT, los tubos de rayos catódicos, los televisores pesados, de vidrio, por decirlo así, y también los displays LCD más antiguos, obviamente tenían una curva de gama o una capacidad muy limitada
de desplegar lo que la cámara había captado, que si bien no es igual que los humanos, es mucho más que lo que podían desplegar los paneles. Entonces habría que reducir la calidad, había que degradar básicamente lo que la cámara había captado para que pudiese ser desplegado. Entonces el cine tiene un poco más que lo que tenía la televisión, entre el espacio 709 que el P3, que es para cine, pero ahora con los nuevos displays, que lo llamamos son los para 4K HDR, High Dynamic Range, básicamente ya podemos desplegar en pantalla todo lo que captó la cámara sin tener que elegir qué parte expongo más o menos para llegar a un equilibrio y que no se viera ni todo sobreexpuesto ni subexpuesto. Así que esto ha sido un salto tan grande como básicamente haber pasado de la televisión blanco y negro a color. Eso es lo que llamamos funciones de transferencia óptico-eléctrica. Entonces, si miramos, como les decía, el espacio de color, y esto en HDR es muy importante en el High Dynamic Range, el otro es el SDR, que es Standard Dynamic Range. Muchas de nuestras cámaras, sobre todo las que son de cinematografía digital o la cine alta, te permite elegir en qué modo voy a trabajar para uno u otro. Si yo miro el volumen del color BT709, que es el que usamos para Full HD, o lo que utilizamos en la televisión abierta, por ejemplo, vean el tamaño del volumen de color. Y si eso lo comparamos con el BT2020 para HDR, fíjense la cantidad disponible de color que estábamos perdiendo, o al contrario, la que podemos ahora utilizar. ¿Okay? Es muchísima información de color. Como un ejemplo clásico, si ven acá al lado izquierdo, estamos mostrando que está el volumen de 709, y al lado derecho vemos esta imagen que está la ventana con ese comedor en penumbra. Básicamente para nosotros poder mostrar los detalles del comedor, de esa penumbra, tengo que sacrificar la información que está entrando por la ventana. En el fondo tengo que subir más el brillo para ponerlo en palabras simples, y eso va a significar que la información de la ventana se va a quemar, o sea, no se va a poder ver, porque tengo un espacio de color más pequeño donde elegir y tengo que priorizar qué es lo que quiero mostrar. Al contrario, cuando ya aplico o utilizo el espacio color BT2020, trabajando en HDR, High Dynamic Range, puedo mostrar simultáneamente lo que está por la ventana, que son altas luces bien expuestas, y al mismo tiempo todos los detalles de lo que está en penumbra. Entonces, es una curva distinta, ¿ya? Esto ha significado, obviamente, un desafío también para los coloristas, en la parte de cine y todo, pero los que ya tienen, me imagino, todos han visto en su casa, que puedan ver por Netflix o por Amazon, cualquiera de las OTT que transmiten en HDR, tanto como le llaman PQ, ST2084, etcétera, o sea, son básicamente el mismo nombre o distinto nombre para lo mismo, se darán cuenta que ver en HDR es totalmente diferente. O sea, incluso tiene un impacto en el relato audiovisual al poder tener más cosas bien expuestas en pantalla. O sea, ayuda al relato audiovisual como tal. Entonces, básicamente, ¿cómo trabaja en SDR? Una lámina un poco técnica, pero en el fondo, cuando trabajo en Standard Dynamic Range, aunque haya capturado en la mejor resolución, tengo que degradar, ¿ya? Eso es lo que está pasando finalmente. Pero si trabajo para HDR, mantengo toda esa calidad intacta. O sea, habían áreas que eran irreproducibles. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Obviamente subir de resolución. Ya el 4K es un estándar y estamos trabajando también en muchas partes, sobre todo en cinematografía, en 8K. Existe también el uso del 8K en transmisión de broadcast, pero todavía está en una medida de pruebas. Se utiliza mucho en deportes, se han hecho pruebas en las Olimpiadas anteriores o en el Super Bowl. Básicamente registramos en 8K, pero convertimos y seguimos transmitiendo en 4K. Pero en cine, muchas veces para la parte de visual effects, se prefiere trabajar en 8K, hay mejor manera de trabajar los recortes, o también lo que se hace los oversampling, trabajo en 8K para terminar en 4K y mantengo más información. Esto también impacta directamente el brillo de los displays, el rango dinámico que pueden entregar los displays, los televisores, los LCD. Antiguamente un LCD normal era de 200, 300 nits, ahora tenemos ya de 1000, 1500 nits y a veces podemos llegar a peaks de más de 2000 nits. Entonces me permite mostrar mucho brillo y también las sombras al mismo tiempo sin tener que elegir por uno u otro. La cuantización también va subiendo porque hay más información, ya no son solamente ya los 8 bits, estamos llegando hasta 10 y 12 bits también. Y también los cuadros por segundo, ya no solamente el 2398, 2997 o 24, sino que ya vamos llegando incluso hasta 120p.
y el espacio de color obviamente también va creciendo. Vamos llegando al BT2020, que es más grande que el espacio que usamos para cine, que es el P3. Entonces, los requerimientos para poder usar HDR: alto contraste, un amplio gamut, un espacio de color mayor, alta resolución y alto brillo. En el caso de Sony, podemos entregar esto con cámaras como la Venice, la Urano, la F5500. Y en el caso del display, para yo poder colorizar y crear estas obras de cine con todo este material disponible en High Dynamic Range, tengo monitores como el HX3110 que está pensado para eso. O sea, nosotros graduamos aquí y después eso ya se va a distribución para verlo tanto en los cines o en nuestros Bradias que tenemos en nuestra casa. Después, hablando un poquito de cables, ya un poco como entrando a algo más mundano, por decirlo así, o que es un poco más conocido por todos, pero sin embargo es bueno siempre tocarlo. ¿Cuáles son los dos tipos de cables que generalmente utilizamos para video? Obviamente uno es el SDI, el Serial Digital Interface. Básicamente este es un cable que utilizamos por lo general con el conector tipo BNC, Bayonet Needle Concealment, que es un cuarto de rosca, es un conector muy seguro. Hay distintos, pueden ver abajo los estándares del tipo de cable SDI, dependiendo también de las distancias y cuáles son los formatos de video máximos soportados. Lo mismo pasa con los cables HDMI que vamos a ver a continuación. Hay distintas evoluciones del estándar de HDMI o de SDI, en los cuales van algunos leer o van a transmitir mayor cantidad de datos que otros. Por jerarquía, siempre el mayor lee al menor. Pero a veces nos hemos topado en proyectos que han tenido cables HDMI 1.4 y quieren pasar información que es de HDMI 2.2 y no funciona. Así que es bueno tener siempre esta información a mano. Esta información está disponible en cualquier página web. Aquí la están viendo como un resumen. Lo mismo que les decía, lo que pasa con el HDMI, que son los dos cables principales. También se utiliza obviamente mucho la parte de cableado por RJ45, cable de red, tanto para controlar las cámaras como para hacer streaming. ¿Okay? Nosotros, bueno, ya vamos en Cat7, si no me equivoco, como casi un estándar. Así que para nosotros por ese lado es total y absolutamente transparente. Pero siempre es bueno al momento de hacer un proyecto, cuando están viendo la parte de la memoria técnica, eh, nunca es malo preguntar o chequear que todos los dispositivos que estén entregando video, etcétera, estemos donde corresponde respecto al tipo de resolución, a la distancia y al tipo de cable que debemos recomendar, porque siempre va a ser el integrador finalmente el que van a converger todas las preguntas por parte del cliente final. Y aquí ya, para un poco ir finalizando, dado que una hora es lo que tenemos y es muchísima información, un poco el line-up de las cámaras robóticas que tenemos nosotros. Aquí pueden ver el line-up completo. Las cámaras a las cuales nosotros vamos a hacer referencia en Integratec, que las van a ver en vivo, va a ser la SRG A40, la BRC AM7, que está recién lanzada, y la FR7. ¿Okay? Como ven, hay un line-up que es bastante más nutrido, pero honestamente las tres cámaras que están en el fondo vendiéndose más o que están siendo más requeridas en el mercado serían esos tres modelos. Entonces la AM7 es una cámara que recién lanzamos al mercado, se lanzó oficialmente en la pasada NAB en Las Vegas en abril pasado. Es una cámara que está pensada para el mundo de broadcast o de eventos de una gama más alta y también deporte. Es una cámara que integra ya parte de lo que es inteligencia artificial con sistemas de autoframing, que lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a ver en vivo allá en México para que no se lo pierdan. Son cámaras que son extremadamente robustas, ya son cámaras ya en este caso son 4K 60p, un lente de 20 aumentos ópticos, básicamente es un 24-480, tienen ya las salidas para 12G o 3G, SDI, timecoding, etcétera. Son, como ven ahí, la cantidad de características, igual que acá, las pueden ver. No las voy a ir viendo una por una, pero básicamente para que ustedes, mientras estoy hablando, vayan dimensionando el tipo de cámara que es, el tipo de función que tiene. Así que algo sí que estamos integrando en esta cámara es la tecnología PTZ Autoframing, que es algo mucho más avanzado que un tracking, que un auto-tracking.
Es la tecnología que ya tiene la sRGA40 para quienes ya la conocen. Y la gracia de esta cámara, la M7, es que es un sensor 5K que hace el oversampling a 4K. ¿Ya? Es un sensor de 1 pulgada, no es full frame ni es de media pulgada, está, digamos, justo al medio. Es como el tamaño del sensor que usa la BRC X1000, que ya es una cámara mítica dentro del broadcast y la producción. Después está la FR7, que les comentaba que esta es la primera cámara del mundo en ser PTZ con lente intercambiable y full frame, ¿ya? Pensada para trabajar con todo el line-up de cámaras de Sony de la línea Cine Alta, y es una cámara que ha sido muy, muy, pero muy bien acogida por el mundo del broadcast. Te diría que prácticamente todos los canales de la región tienen FR7 para usarla tanto en ficción, para usarla en noticias, para usarla en deporte. Les gusta mucho que la cámara tenga ese look cinemático, le han agregado LUTs para que se vea con un look cinemático para cierto tipo de entrevistas, etc. Una cámara muy, muy flexible y que la verdad que ha sido un hit en la región y obviamente a nivel mundial. Ahí pueden ver también parte de las características de esta cámara. Esta cámara puede grabar también, la AM7, la anterior, también puede grabar. Le puedo colocar tarjetas CF Express tipo A o SD y puedo registrar en cámara. Digamos que la AM7, la anterior, es como la hermana nueva, más ligada al lado de broadcast que la FR7, que es una cámara también más pensada para el lado de cine. Y para el área ya en que se mezcla un poquito el área de eventos, broadcast corporativo, instituciones basadas en la fe, gobierno, tenemos la SRG A40, que son dos modelos, está la A40 y la A12. Son exactamente la misma cámara, la única diferencia entre una y otra es la capacidad de zoom óptico, ¿ya? Es la única diferencia entre la A12 y la A40. Por temas de disponibilidad, vamos a tener solamente la A40, que es la versión más alta, la van a poder ver allá en vivo en Integratec cuando estemos haciendo ya el curso hands-on, por decirlo así. Entonces, esta cámara tiene la tecnología de PTZ Autoframing, que en el fondo lo que hace no es solamente seguirte en el eje X, sino que te mantiene en un encuadre, ¿ya? Y incluso vamos a estar probando una nueva versión de firmware de la cámara para que vean que ahora puedo incluso agrupar personas dentro del autoframing, 2, 3, hasta 8 personas, y que te pueda mantener siempre encuadrado. Esto, más que explicárselos a través de una presentación, es para que lo vean in situ en el curso que vamos a hacer en México ahora en agosto. Así que estas son cámaras también todas que pueden hacer streaming por SRT, RTMPS, SRT tanto Color como Listener, en el caso de la M7 y la FR7. Son cámaras PoE, dependiendo del modelo, si hay PoE Plus o Plus Plus, depende de los requerimientos de consumo, pero son cámaras que están muy estandarizadas. Las dos cámaras más grandes, la AM7 y la FR7, son cámaras que pueden trabajar con nuestros sistemas de control remoto para broadcast, que es lo que llamamos los RCP y los MCU, porque te utiliza el protocolo 700p. ¿Ya? En el caso de esta pequeñita, que es la SRG40 o la A12, no utiliza esos protocolos porque no está pensada para trabajar 100% en esos ambientes. Así que, bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy, dejarlos un poquito más con hambre de saber y de poder encontrarnos en un par de semanas más en México. Entiendo que esta es una presentación que para muchos puede ser algo realmente básico, pero créanme que por el feedback que hemos tenido, muchos agradecen tocar cosas muy básicas desde la señal de video porque va haciendo un poco el refresh, y tratamos de contar una historia acá para que fuera evolucionando hasta lo que vamos a ver de manera presencial en un par de semanas más. Así que por mi lado, creo que es todo lo que les puedo agregar el día de hoy. Víctor, no sé si hay algo Gracias. que quieran Excelente, saber. Gonzalo. Excelente, excelente condensación de tanta información Sí, y es un la, desafío. ma- la manera en que la transmites se ve que eres un experto y que lo sabes todo al dedillo. Entonces, muy, muy bien, muchas gracias. Para las personas que me están preguntando si cada uno va a recibir un correo de agradecimiento por haberse conectado al webinar, y en ese correo habrá un enlace, liga, link, para que vean el webinar. O sea, esto va a quedar también en el sitio web de Consorcio Tech, en nuestro canal de YouTube. O sea, que no se preocupen, que ese material va a estar disponible. Las personas que están en México, entonces,
También les vamos a informar para que se hagan presentes el día 14 de agosto, perdón, a las 2 de la tarde en el World Trade Center de la Ciudad de México. Yo voy a estar ahí coordinando todo, apoyando a Gonzalo y a su equipo. Van a estar también Claudio Avendaño y Claudio Becerra. Ellos son el equipo de Sony América Latina. De pronto hay otra persona, no sé, Gonzalo ya nos confirmará. Vamos a tener muy interactivo las cámaras, vamos a tener objetos. De pronto, Gonzalo, si nos comentas un poquito sobre esas pruebas que vamos a hacer con las cámaras para qué Sí, elementos y qué vamos a hacer. mira, vamos a tratar de hacer alguna representación básica con frutas, flores, velas, qué sé yo, mostrar distintos tipos de colores y texturas para probarlo con las cámaras. Y también vamos a hacerlos participar a ustedes, a los que estén presentes, sobre todo con la tecnología de auto-framing, para que sean modelos in situ y vean cómo va funcionando toda esta tecnología. Vamos a probar en el caso de la FR7 cómo se ve un LUT de una cámara, qué es un LUT. Ahí vamos a entrar a ver en la práctica algunas best practices para que las puedan implementar cuando ustedes tengan que trabajar con estas cámaras o cuando las adquieran tanto para su propio negocio o cuando las recomienden para otro tipo de integraciones. Pero lo importante es que vamos a estar probando in situ con distintos tipos de texturas, colores, distancias y personas para que vean qué tal funcionan nuestras cámaras. Eso es un poco lo que vamos a hacer, algo muy lúdico y con las manos en la masa. Entonces, bueno, excelente. Gonzalo me pregunta que Colombia, ¿cuándo se va a repetir la certificación? Ya tenemos que verlo Claro, es contigo, que con Claudius, para ver si hacemos sí, algo, repetimos el webinar, esta presentación y después programamos algo para Colombia. Podemos hacerlo sin ningún problema. exacto. Hay una pregunta, Juan Carlos Barrera me dice, ¿será posible que finalmente podamos conectar las cámaras y demás dispositivos reproductores únicamente por puerto RJ45 para eliminar los conversores HDMI y otros? Bueno, una tendencia muy fuerte es que las cámaras hagan streaming sobre todo por SRT. Y SRT se está convirtiendo en un estándar que se está utilizando en el broadcast medio, de entrada a medio. Creemos que la evolución va hacia el lado de que todo se haga por streaming, ¿ya? Recuerden que aquí hay varias fuerzas que están chocando, hay fuerzas que están sobre todo en la parte de lo que es infraestructura, en la parte de broadcast, en la parte de transmisión, manejo y orquestación de señal, y otra cosa es lo que la cámara te puede entregar, y ojalá tener los mejores estándares de compresión para streaming, lo que llamamos casi, básicamente un lossless, que no haya pérdida visual. La industria está trabajando en eso ahora y creemos que va todo hacia allá, hacia un mundo que sea básicamente orquestado a través de IP. No es algo que vaya a pasar en un par de años. El cableado estructurado de las cámaras o los conversores pueden seguir y lo más probable es que sigan por un tiempo. Pero por lo que vemos hasta ahora, es clara la tendencia de que sí vamos a un mundo de streaming desde las cámaras o codificaciones para que vayan a través de streaming. No sé si se Perfecto. contesta también la pregunta, pero Creo que sí, gracias. Bueno, okay. la gente que me pregunta que si tiene algún costo el evento en el World Trade Center, no, pero será una condición que hayan estado acá en este webinar hoy. Yo tengo la lista, entonces a cada uno les voy a enviar la confirmación del salón donde se hará la segunda parte de la certificación y bueno, ya, pero entonces será pues sine qua non que hayan hecho esta primera parte de Sí, la certificación. La gente que no esté en esa lista, lamentablemente no vamos a poder admitirlos esa tarde porque pues es así como funciona. Muchas gracias. Gonzalo, gracias a todos nuevamente. Nos tenemos que muy ir. bien. Gracias, Víctor. Eh, Gonzalo, nos vemos en 2 semanas. A toda la gente que está Súper. ahí conectada a Ciudad de México, nos vemos en 2 semanas. Este servidor va a estar ahí apoyando también. Muchas gracias por conectarse, ha sido un éxito y vamos a ver si hablamos con la gente de Sony, con Gonzalo, Claudia, Claudius, para ver si hacemos esta certificación en otros países y hacemos de pronto un roadshow o alguna cosa. Exactamente. Muchas gracias, Víctor, y nos vemos en un par de semanas. Un Cuídense abrazo, todos, que estén Gonzalo. muy Chao, bien. chao. Nos Gracias a vemos. todos. Chao, chao.